Fondo de emergencias. ¿Qué es un fondo de emergencias? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es importante tenerlo? ¿Cómo lo hago? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Finanzas IQ Costa Rica. Recuerden que estoy aquí para ayudarle con su educación financiera y el manejo inteligente de sus finanzas personales y familiares. En este nuevo episodio quiero conversarles de un tema que me han consultado mucho y que es de real importancia para todas y todos, y es el fondo de emergencias. Vamos a contar un poquito qué es, cómo lo puedo hacer, cuál es el fin y por qué es importante tener. Bueno, un fondo de emergencia es un ahorro que vamos a tener destinado o que vamos a crear pensando en cubrir cualquier eventualidad que se nos pueda llegar a presentar en el futuro. Por eso dice que es un fondo y es de emergencia. Cuando se me presenta una emergencia es cuando lo voy a utilizar. Antes no. Y es importante que antes de utilizarlo realmente me cuestione si lo que voy a gastar este ahorro es en una emergencia. Y me puedo hacer algunas preguntas como, ¿es urgente? ¿Realmente lo necesito? ¿Tengo el dinero para hacerlo? Esas preguntas son importantes que nos las hagamos antes de la utilización del fondo de emergencias, porque de lo contrario, si no, entonces cualquier cosa la vamos a ver como emergencia con tal de satisfacer un deseo y no una necesidad. Ya les he conversado anteriormente lo que es un deseo y lo que es una necesidad. ¿Por qué es importante? Porque nos va a dar tranquilidad, nos va a hacer sentir mejor para afrontar cualquier situación que se nos pueda presentar en el futuro. Y situaciones siempre vamos a tener, que un accidente, una ida al médico, una ida al dentista, una llave que se me quedó dentro del carro, voy a tener que llamar a un cerrajero, un vidrio que se quebró en la casa. Hay situaciones que se nos van a presentar en el día a día y si no estamos preparados para cubrir esas situaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a gastar los ahorros que no teníamos destinado para la emergencia o peor aún, nos vamos a ir a endeudar. Por eso es importante. Y ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, como les decía, es un ahorro y como un ahorro, los ahorros están pensados para el corto plazo y los ahorros hay que tenerlos a disposición. No vayan a invertir el dinero que ahorren para un fondo de emergencia, porque ante una emergencia luego van a tener problemas para hacer líquido ese dinero. Entonces siempre ténganlo guardado en un lugar seguro, que tampoco lo tengan tan a la mano para que sea fácil de gastar, pero que ante una eventualidad lo puedan ir a retirar fácilmente. Se dice en la literatura, ¿verdad?, que entre 3 y 6 meses de los gastos básicos de la persona o de la familia es lo que debemos de manejar como un fondo de emergencia. Sin embargo, mi recomendación a nivel profesional, a nivel personal, es que tratemos siempre de irnos a los 6 meses y pensar en un poco más de nuestras necesidades básicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si yo por alguna situación quedo desempleado o quedo desempleada, ¿qué va a pasar? Voy a tener cubiertas mis necesidades básicas, pero siempre hay otras necesidades por medio de consumo que he adquirido a lo largo de mi vida que voy a tener que asumir, valga la redundancia, igualmente durante el periodo de desempleo. Y si no me preparé correctamente con un seguro de desempleo, que ese es otro tema, no voy a poder pagarlo. O igual, pasa cualquier situación y no voy a poder tenerla. Entonces, yo les recomiendo, piensen en 6 meses y un poco más de los gastos básicos. A nivel personal o a nivel familiar. Esto es muy importante que lo tengan claro. La otra situación es siempre pensar en que las situaciones
de emergencia se presentan en el momento menos pensado. ¿Qué pasa si ya yo voy en el proceso de cumplir esos 6 meses? Puede ser que dure un buen tiempo sin gastarlo o puede ser que lo tenga que utilizar. Si lo utilizo, vuelvo a trabajar para reponer el dinero que gasté en esa emergencia. Si fue mucho o si fue poco, lo repongo más rápidamente. Ahora me podrán decir, pero Julio, híjole, 6 meses de mis gastos básicos como familia es bastante dinero. Se me queda bastante complicado. No importa, no lo vamos a obtener de la noche a la mañana, pero hay que empezar de a poco. Trucos que pueden hacer para que pueda crecer un poco más ese fondo de emergencia. Bueno, todos aquellos vueltos que ustedes reciban, ¿verdad? Monedas de 100, monedas de 500, que a veces vamos haciendo una alcancía y las vamos guardando, destínenla para el fondo de emergencia. Aquellos billetes de 1000, monedas de 500 que le sobran, destínenlo para el fondo de emergencia. Si iba a comprar algún artículo y ese artículo está más barato y usted ya tenía presupuestado un monto superior, esa diferencia destínela al fondo de emergencia. Así va a salir más rápido de ese fondo de emergencia y lo va a obtener en un menor tiempo posible. Pero importante, hay que hacerse el hábito. El primer ahorro que tenemos que trabajar es el fondo de emergencia. Ese es el primero que debemos de trabajar. Porque igual puede ser que el día de mañana algún artículo fundamental para nosotros, como la cocina o como la refrigeradora o como el mismo microondas, se nos descompone. ¿Qué va a pasar? Hay que pagar el arreglo o hay que ir a sustituirla. Y no queremos ir a sustituirla por medio del crédito, por medio de la deuda. Por eso es tan importante el fondo de emergencia, que sea nuestro primer ahorro. Como les he hablado anteriormente, primero ahorro para el fondo de emergencias, igual puedo ir trabajando paralelamente, pero si no puedo paralelamente, en segunda instancia voy a ir ahorrando para mis metas de corto plazo, vacaciones, consumo, compras que yo desee tener en el corto plazo. Y después de eso voy a ahorrar para invertir y por último voy a ir a invertir. Ojo, y ya lo he conversado en otro episodio de inversiones. No inviertan si no han cubierto todas sus necesidades básicas, todos sus ahorros de emergencia, todos sus ahorros de corto plazo. Y ahora sí, cuando han cubierto eso, piensen en invertir. Siempre hay que pensar en invertir algún dinero que realmente, si no lo tengo, no me va a hacer falta. Fondo de emergencia, importantísimo. Y para eso es muy importante que ustedes tengan un presupuesto y que dentro de su presupuesto ustedes destinen un monto específico para ese tipo de ahorro. Bueno, ese era el tema que quería conversarles en este día. Agradecidísimo por la respuesta por parte de ustedes. Ya saben, estoy en Instagram como Finanzas IQCR, en Facebook como Finanzas IQCR. Y me pueden escribir que con gusto les respondo como finanzasiqcr@gmail.com y ahí voy a estar revisando sus comentarios. Si le gustó, compártalo. Si le gustó, dígale a su familia que lo escuche. Si le genera valor, ayúdeme a llegar a más gente. Yo esto lo hago con mucho gusto y con mucho placer. Por lo tanto, si usted me ayuda porque le gustó, voy a estar muy agradecido. Que pasen un excelente día, nos escuchamos pronto. Chao.